Reflection México Global se honra en recibir a José Fernando González, quien sin duda es uno de los más importantes expertos en temas educativos. Quería yo aprovechar esta entrevista para preguntarte, José Fernando. Durante el sexenio que concluye se posicionó la frase que todos escuchamos dentro de las reformas estructurales de la reforma educativa. Y pareciera que el componente de esta reforma estaba dirigido a los niveles de evaluación y calidad de la educación, pero ha trascendido que tras ella pudiera haber también una gran inercia que tendía a cambiar la lógica laboral en el sector. ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? ¿Cómo nos explicas a los diletantes qué es lo que está pasando? Primero, muchas gracias por invitarme y un saludo afectuoso a todo el que te sigue en este importante sitio. Y es una pregunta de fondo muy compleja. Déjame comenzar con una primera reflexión. Existe una tensión muy fuerte entre, digamos, el mundo de la producción y el diseño de perfiles de consumo y el diseño de perfiles de las nuevas profesiones y la escuela, y con relación a la escuela con los docentes. Entonces, la exigencia de la sociedad, de los gobiernos, de los actores económicos para con los maestros es cada día mayor. Esa tensión se ha querido resolver por un discurso, una retórica, ¿no?, aceptable de crear instrumentos, brechas, atajos para llegar más rápido a un desarrollo educativo muy completo. Y por muy completo tendríamos que encontrar un razonamiento, porque la calidad debe describirse. Para OCDE, por ejemplo, que tiene una prueba que es la prueba PISA, que no mide la calidad, el objetivo de la prueba PISA es qué tan cerca están las sociedades de la sociedad del conocimiento o de la economía del conocimiento, y ahí la escuela y el maestro son los consecuentes distribuidores de la riqueza, de la nueva riqueza que es el saber humano. Para entender, la prueba PISA dice, esta es la sociedad de conocimiento, y México o Nigeria están a 1, 2, 3 o 4 pasos. Exactamente. PISA no mide calidad educativa. Creo que ha habido una profunda confusión. Y claro, la educación es producto y es resultado de procesos de movilización social y procesos de intervención del Estado para lograr ciertos objetivos. En esa dinámica hay muchas visiones, ¿no? Una visión es, vamos a tensionar al docente y a sus sindicatos para obligarlos a medidas gerenciales que nos retribuyan con resultados la inversión pública que hacemos en el campo educativo. Digamos, una visión plenamente economicista de la educación. Economicista, y es natural, porque si la educación ya no es un movimiento social, colectivo y movilizador, es en realidad un proceso técnico que mejora la economía. Pero contrario censo, los docentes son un gremio laboral, son obreros de la educación en esta lógica. Ahí es donde está la otra diferencia y la otra tensión, ¿no? La tensión hacia dónde va la reforma educativa, entre comillas, educativa de México. A tensionar al docente en la perspectiva laboral y a transformar su definición como trabajador y darle un marco de excepción en las leyes. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, la reforma que se promovió en México, que se centra en esas 3 o 4 condiciones. La primera condición es una evaluación que se centra realmente en un examen, no es una evaluación del desempeño, ¿no? Lo que quiero saber es ¿qué tanto sabe el maestro de A, B o C? Es un poco reduccionista, porque de hecho los docentes acostumbrados a cosas profundas, cuando les hablas de cosas superficiales se ríen de ti, claro, ¿no? Entonces, si los vas a evaluar en una computadora y con un examen, pues lo primero que dicen es, no estás evaluando mi profesión, estás evaluando mi habilidad académica o mis habilidades mostradas en una prueba escrita de opción múltiple. Eso no tiene por qué poner en riesgo mi trabajo. No es suficiente para decir si soy o no un buen maestro. En todo caso,
tendríamos que evaluar el desempeño. No solo es la intención de la reforma. Cuando dices desempeño, significaría en términos evidentes qué tan bien educo a mis alumnos. O sea, evalúa que el resultado es mi alumno y el impacto en ellos es mi trabajo. No quiero ser tan ambicioso, digamos, que también hago mi trabajo, que también cumplo con las expectativas del currículum y que también cumplo con las expectativas de la sociedad en mi trabajo, asumiendo que lo que recibo para mi trabajo, o sea, mi material, mis insumos, son medianamente aceptables para que yo haga mi trabajo. ¿En tu visión los docentes se sienten agredidos por esta prueba reduccionista? Creo yo que la reforma que se está echando abajo en México quiso hacer cosas valiosas e importantes con instrumentos no eficaces, con instrumentos limitados, subestimando la capacidad y habilidad académica del docente mexicano y subordinándolo a ideas no expresadas o a fines inconfesables del grupo político gobernante. ¿Solo del grupo político gobernante o hubo grupos de cabildeo que estuvieran interesados en digamos, quebrar la parte laboral o organizativa del centro? Yo quiero pensar que hay gente de buena fe en el empresariado mexicano, ¿no? Organizado en organismos civiles. Mexicanos Primero, por ejemplo. Mexicanos Primero y otros, porque hay muchos empresarios por la educación básica, en México Evalúa, o sea, hay mucha gente de buena fe. Sociedad civil, ¿no?, en torno al tema. Sociedad civil siempre ligada a un proyecto ideológico de la derecha. Ok. ¿No? En el buen sentido, sí, tampoco digo ser de derecha o ser de izquierda en esta hay era. Hay un derecho a la militancia política. Y hay un derecho a defender lo que uno cree. Claro. A lo que no hay derecho es a someter a un Estado, el que sea, a una aventura política para imponer una visión de un modelo educativo reduccionista, ¿no? Dirigido por personas que no conocen el sector. ¿Me explico? No avanzamos hacia la sociedad del conocimiento con estas medidas, sería el resumen. No, creo que en el fondo hay una razón. Creo que sí debemos exigirle más a nuestros maestros. Sí debemos exigirle más a nuestros alumnos. Debemos crear medidas compensatorias porque la educación también está ligada a la plataforma social y cultural de origen. O sea, vaya, la materia prima con la que yo trabajo es fundamental y tengo que conocerla y tengo que estar consciente de que mi materia prima tiene deficiencias, de que no está bien nutrida, de que llega con muchos problemas al aula, de que mi aula es incompleta, de que a lo mejor mis métodos, la forma de cómo me aproximo al conocimiento y cómo construyo los ambientes de aprendizaje no son suficientes, dependen demasiado de la creatividad del docente, no tengo instrumentos aledaños, adjuntos, bien elaborados, tengo escuelas incompletas. La reforma, para expresarlo con toda franqueza, es en esencia un desastre. O sea, un desastre conceptual, un desastre en su ejecución y un desastre en sus resultados. Y también eso, por supuesto, nos lleva a una expresión política estridente. La reforma educativa no la inventó el gobierno actual, la radicalizó el gobierno saliente, ¿no? La radicalizó y la utilizó de manera incorrecta y políticamente de manera incorrecta. La gran mayoría de las líneas de trabajo que trae la reforma vienen desde hace 20 o 25 años. Por ejemplo, Esteban Moctezuma, que es un experto en la materia, sin duda, ¿no? Y que es uno de los hombres quizá con mayores herramientas, instrumentos y vínculos para crear una política pública que de verdad transforme la educación. Concibe, por supuesto, con mayor amplitud el esquema, porque lo que falló fue un grupo de descripciones y operaciones radicales, una agenda radical del gobierno saliente. No falló la reforma en sí, el proceso conceptual de la reforma se ha construido en México y en el mundo en los últimos 30 años, desde los 90 para acá.
Me explico. Si fuera un tren de frutas, para llevarlo a los que no entendemos, si fuera un tren cargado de frutas y fueran 10 vagones, ¿cuántos tendrían fruta podrida? Sería para entender qué parte de la reforma no sirve. Yo creo que no está en los vagones, está en la máquina el problema. Okay. O sea, el marco conceptual de la reforma es correcto. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué lo creo? ¿No? Porque en el mundo, por ejemplo, al leer tu artículo que vas a publicar en esta revista me di cuenta que ese es un análisis de cómo fue el tránsito del proceso educativo en México, y déjame tratar de sintetizarlo en 4 minutos, si me lo permites. El gobierno federal, desde las constituciones del siglo pasado, incluyendo la del 17, del antepasado y del pasado, incluyendo la del 17, le quita a la federación la capacidad de dar educación y la deja en los estados y en los municipios. Lo que hace José Vasconcelos de manera genial junto con Álvaro Obregón es crear una Secretaría de Educación que tiene presupuesto y dientes para crear escuelas y hacer un despliegue operativo de la escolarización. Por una parte sí induce muy fuerte la educación, pero por otro lado también creo que José Vasconcelos es el padre de la escolaridad, ¿no? Dice, vamos a hacer escuelas, ¿no? Vamos a crear escuelas y vamos a ser maestros. Y Torres Bodet, que es su secretario particular, ahí aprende que no hay maestros, que hay mucha gente bien intencionada que quiere dar educación. Entonces, cuando Torres Bodet es secretario en los 40s, finales de los 40s, lo primero que hace, justo cuando se está creando el sindicato de maestros en 1943 y que comienza... Que se ha hecho un gran despliegue por el movimiento revolucionario, porque la educación es el eje del movimiento revolucionario, no hay revolución sin educación. Claro. Y ahí en la educación hay un modelo de ideología, hay un modelo... El artículo tercero de la del 17. Sí, la pedagogía rural, por ejemplo, somos un país rural, analfabeta, distante. Entonces, ¿qué hace Torres Bodet? Dice, yo los maestros los voy a contratar de donde sea, ¿no? Sean o no maestros, van a enseñar. No van a ser maestros. ¿Quién es un maestro para mí en los 50s? La señora o el señor o el joven del pueblo que sabe leer y escribir. Claro. La persona que es alfabeta, ese es maestro para mí. Porque el pueblo no sabe, es mayoritariamente analfabeta. El pueblo es 80% analfabeta. 8 de cada 10 mexicanos no saben leer y escribir. Y somos un pueblo pobre, aislado. Digo, hay muchas cosas que no han cambiado todavía, pero muchas otras sí han cambiado. Sobre todo en las ciudades y en los estados modernos. Sí, y hoy somos una sociedad que en promedio tenemos secundaria y un poquito más de escolaridad promedio. Es decir, si sumamos los grados escolares de todos, en promedio somos una sociedad que está brincando a la preparatoria, ¿no? Y los maestros para eso deberían entonces tener un grado de profesionalización para enseñar a un pueblo promediamente preparatoriano. En 1945, Torres Bodet, que había vivido la experiencia de Vasconcelos, dice, porque lo critica el empresariado mexicano, la derecha mexicana, le dice, oye, pues no gastes dinero en eso, hasta que tengas maestros titulados, haz escuelas, ¿no? Hasta que todos los maestros estén titulados, puedes hacer escuelas, que es una visión muy conservadora. Porque la educación no es un proceso eminentemente técnico, insisto, es un proyecto social de transformación y movilización cultural, política y social al mismo tiempo. Pero es hasta antieconómico, porque si tú elevas la base de conocimiento... Pero es que, mira, es bien fácil pensarlo cuando uno vive en una ciudad, tiene a sus hijos, los hijos de uno sí van a la escuela, uno come 3 veces al día y no entiende. Entonces, nuestra élite económica traspola su realidad con la realidad del pueblo mexicano. Entonces nuestra élite no entiende el fenómeno social, político y cultural que está construyendo la Revolución Mexicana, y que esa intención de ser iguales todos, que es lo que fomenta la revolución y el espíritu revolucionario, están haciendo de la crítica social de ese pueblo analfabeta y de la participación con las armas de ese pueblo analfabeta. Y que la única manera de darle sentido es haciendo maestros a los que saben leer y escribir. Y cuando lo critican a Torres Bodet les contesta, sí, entonces voy a crear el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que es la primera normal grandota, el primer servicio profesional docente, digamos, que genera los gobiernos post-revolucionarios. Que regularizaban las tardes a los profes en las propias escuelas. Hasta inclusive con cursos en los veranos, con exámenes anuales,
y les pagaba cada vez que se iban graduando y que iban teniendo el título de maestros. No tengo el dato de cuántos maestros graduó el IFCM, pero sin duda graduó muchísimos. Yo creo que la primera generación de maestros del país, que son maestros no profesionales, son maestros voluntarios, cuya mística sustituye su falta de habilidades académicas. No es una reforma académica, es una reforma social, es una movilización cultural y política y económica que el país está viviendo al mismo tiempo de que se transforma la agricultura por la industria, ¿no? Por el presidente Ávila Camacho, ¿no? Y luego sigue Miguel Alemán y siguen los gobiernos revolucionarios en esa ruta, viendo en la educación un proceso de transformación, de acumulación, porque también la educación es un proceso acumulativo entre generaciones, cosa que este gobierno no entendió. El proceso de empoderamiento de los maestros, me refiero a empoderamiento político y a empoderamiento educativo, frente a grupos sociales y económicos que no están de acuerdo con este empoderamiento, hay una tensión permanente. Lo ideal es que un gobierno el que sea, del signo que sea, no tome partido, ¿no? Y gestione y gobierne en medio de esas tensiones. Eso es lo que sería lo correcto, lo justo, ¿no? Lo ideal. El problema de este gobierno que está saliendo es que tomó como propio un modelo de un grupo radical, ¿no? Okay. Que además fue muy lejos en su implementación, en su agenda, no en sus ideas. Porque, pues, ¿a qué modelo querían que se pareciera? ¿Hay algún modelo en el mundo que hubieran tomado como base? No hay. No hay. Era una solución de la derecha mexicana. Pues, la solución de decir, quiero al sindicato fuera de la educación y quiero a los maestros individualizados por contratos individuales, sometidos a régimen de formación desde el Estado, con nombramientos parciales, sujetos a la aprobación de exámenes de oposición, que son correctos. Yo creo que el ingreso por examen de oposición comenzó en el 93 con Ernesto Zedillo, ¿no? Cuando Ernesto Zedillo era todavía secretario de Educación. Ernesto Zedillo es el primer secretario que empuja los concursos de oposición. Ahí estaba Moctezuma en ese ámbito. Ahí estaba Esteban Moctezuma, era el subsecretario de Planeación. Okay. Él había diseñado una política pública, el primer gran programa de formación docente rumbo a la alta especialización docente. O sea, si yo pudiera decirlo así, Esteban Moctezuma es el precursor de la alta especialización docente en México. ¿Por qué? Porque ya en los 80 se había logrado el nivel de licenciatura en las normales. Las normales todavía no eran instituciones de educación superior, eran como secundarias grandotas o preparatorias grandotas en todo caso. Y el tema de profesión de Estado quedó intacta. O sea, Esteban Moctezuma no la tocó junto con Ernesto Zedillo. Yo creo que... Déjalo, reduzco un término jurídico para entenderlo. Digamos, la reforma educativa se circunscribe constitucionalmente en tiempos de Zedillo como secretario al artículo 3. Y digamos que en tiempos del presidente Peña se traslapa también al artículo 123, afectando su apartado B, porque toca derechos laborales que no estaban necesariamente en el debate de la calidad educativa como consecuencia, sino el debate del control de la profesión de Estado. Convierte al CENTE en un ariete del gobierno, cosa que no había pasado nunca, ni en los gobiernos más priistas, ¿no? Convierte al CENTE en un ariete del gobierno, en un colaborador del gobierno. Es un sindicato con una larga tradición gremialista y con una larga tradición de lucha, ¿no? No puede uno decir que es un sindicato fácil, ¿no? Y lo convierte en nada, porque al desaparecer las condiciones generales de trabajo, al hacer estas reformas y al dar contratación individual... Rebobino. ¿Desapareció las condiciones generales de trabajo? Estamos hablando pues, digamos, las modificó de manera radical al contratar de manera individual y al someter el nombramiento a cuestiones técnicas que solo él decide, sin la bilateralidad laboral, ¿no? Que exige... Entonces sí, acabó con las a ver, es como si la Volkswagen de Puebla dijera...
¿sabes qué sindicato? Ahora los coches los diseño yo. Y cuando yo los termine de diseñar, te aviso, y a tus empleados ya no tienen contrato colectivo. Yo los voy a contratar individualmente y les voy a hacer exámenes para ver si entienden mis coches. ¿Por qué el sindicato no se movilizó a la legítima huelga o a la resistencia que hubiera tenido para defender? Tengo la impresión de que porque hubo golpes políticos muy certeros, brutales. La salida del Bester. Por ejemplo, la salida del Bester, dramática, ¿no? Es una dirigente diferente, ¿no? Con cierta estridencia, con mucho conocimiento educativo y con liderazgo sindical al mismo tiempo, y con mucha influencia ideológica en el modelo educativo. Y que transitó muy bien con gobiernos que pudieran haberse considerado la antípoda. Pues fíjate, curiosamente, el PRI, que es un partido centro-izquierda, aplicó un modelo más radical de derecha que la derecha que llegó al poder con Fox y Calderón. Enciclomedia no funcionó. Enciclomedia era un dispositivo electrónico con un pizarrón puesto en cada salón. Fue muy bueno en su época, pero lo que pasa con la tecnología, y lo mismo pasa con la tecnología educativa, se vuelve obsoleta muy pronto, muy rápido, claro. Y hay que trabajar muy rápido. La inversión es muy alta y su periodo de utilidad es corto. Sí, y fue muy alta la inversión, y quizá Enciclomedia no cambió mucho el entorno de aprendizaje, solo lo intervino con tecnología, ¿no? Parecía una solución para el momento que la tecnología misma desplazó. La tecnología la desplazó en 2-3 años. Es un genial invento y es una política pública maravillosa, ¿no? ¿Qué sí cambió Enciclomedia? El lenguaje de los niños, la alfabetización digital. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajé en educación pública hicimos una encuesta para ver dónde sí había intervenido Enciclomedia y dónde no. Si te vas al logro escolar y tu escuela es de tiempo completo y está ubicada en una zona de clase media, pues sí cambia, ¿no? Porque te mueve todo. Pero si te vas yendo a los márgenes de la sociedad mexicana, te vas a dar cuenta que no cambia no acelera el logro escolar. ¿Qué sí cambia? La alfabetización digital. ¿A qué me refiero? La aproximación al método digital. Exacto. Cuando tú hablas con un niño, tú podías hablar con un niño antes de Enciclomedia y decirle, haz un correo electrónico. ¿Qué es eso? Correo electrónico, no sé qué es. O entra a tal página de internet. ¿Qué es una página de internet? ¿No? O sea, vaya, Enciclomedia mueve la cultura digital, ¿no? Es como el libro con Torres Bodet. Este libro mueve el modelo académico. No es que hace al profesor mejor, ¿cómo se dice? Mejor constructor de entornos. El libro le facilita el entorno e interviene de manera mucho más clara. Tiene cuentos para leer, por ejemplo. Tiene historias que contar. Tiene rutas curriculares que seguir. Referentes invocables a mano. Claro. Y sobre todo homologa cierto nivel de profundización en las clases mayoritarias del país. Por supuesto, no le puedo pedir a una gente acomodada que entienda esto, porque no son sus problemas. Porque de suyo en la casa lo tuvo. De hecho, cuando tú discutes con esta gente rica, dices, es que no puede ser que esos niños aprendan en escuelas que no tienen baños. Vamos por baños. Así se lo dijeron a Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas les dijo, es que la escuela no es un edificio, la escuela es un maestro, la escuela es un árbol, la escuela es la casa de una persona, de un ciudadano que me presta su casa. La escuela son las personas, no los edificios, les contestó Lázaro Cárdenas. Claro. Tenemos que entrar a la etapa de conclusiones, José Fernando. Sí. Yo te haría 2 preguntas y esperaría lo que tú sientas que quedó en el tintero. La primera es, ¿se derrumbó la reforma educativa? Se derrumbó la idea que tenía el gobierno saliente de la reforma educativa. Las líneas de trabajo que vienen desde hace 30 o 40 años van a seguir avanzando porque no depende de un gobierno o de otro. Yo creo que ellos quisieron, no sé si de buena fe o de mala fe o por intención política o por desconocimiento, no lo sé, acelerar un proceso que no se puede acelerar en contra de los maestros y no se puede acelerar usando solo la opinión pública.
Es un proceso muy complejo, muy profundo, que requiere, sí, multivariable, que requiere mucha inversión pública, que requiere una inversión bien focalizada y que requiere un director de orquesta informado, calificado, como yo creo que es Esteban Moctezuma. Parece que cuando Andrés Manuel escoge a Esteban Moctezuma, escoge al hombre más completo que tenemos en el país para dirigir o para concluir este proceso de manera armonizada. Por supuesto, yo creo que sí tiene que derogar la ley del servicio profesional docente porque no nos sirve. Es una ley demasiado conceptual, demasiado procesal y tiene como objetivo someter al docente a ciertos pasos. Si reduzco, entonces sí se derrumbó la reforma laboral educativa. Sí, totalmente. Yo creo que no hay manera de mantenerla. Y si la mantienes, los maestros van a tomar las calles y va a haber una inestabilidad. Que ahí voy en mi segunda pregunta, solo para darle marco. El siguiente capítulo del CENTE frente a la administración López Obrador, un experto que tiene todo este bagaje, toda esta interacción, toda esta formación, ¿hacia dónde lo vislumbraría para que lo entendamos los que no estamos tan inmersos en ese sitio? El CENTE, desde la reforma que hizo Esteban Moctezuma, por cierto, en los 90s, que fue la descentralización, el darle a los estados la administración de todas las escuelas, bajo la idea de que si la escuela está cerca de las personas es más fácil que se transforme, o la autonomía escolar que promovieron desde entonces a través de distintos modelos que terminó siendo como escuelas de calidad o escuelas al 100, como les llaman hoy, como les llamen, esa autonomía escolar. Pero la autonomía escolar no la inventó este gobierno, viene trabajándose desde hace 40 o 45 años. Era de estas iglesias que se iban a dar. Sí, pues, se iban a dar. Transinstitucionales. Y bueno, y me parece muy bien querer acelerarlas. O sea, yo creo que no tenemos mucho tiempo para llegar a la economía del conocimiento. Quizá tenemos escasas 2 décadas para ponernos al día en muchas cosas, pero no se puede hacer golpeando el pesebre, ¿no? O alborotando el avispero, para decirlo con... No, se puede hacer bajo negociaciones muy complejas y con agendas regionales, porque no es lo mismo Oaxaca y Chiapas a Nuevo León y Chihuahua. Tengo que dar márgenes para acomodar agendas regionales y acelerar los procesos conforme el desarrollo social de cada estado y las condiciones políticas de cada entidad federativa. Yo no puedo llegar y decir, no, pues ahora Oaxaca, tú estás muy mal educativamente y entonces te voy a someter a un proceso de transformación administrativa y de gestión. Digo, qué bueno que le quitaron a un grupo sindical el control de la oficialía mayor. Eso de la colonización del sindicato es una barbaridad, es una torpeza que la comentocracia le gusta decir porque suena bien en la opinión pública, pero en el fondo, en la operación, si el sindicato no está presente, pero si el sindicato no existe, lo primero que hay que hacer es que el sindicato exista. ¿Cómo? Adaptándose a las nuevas condiciones que comenzaron en los 90s. El sindicato ya era obsoleto en el último congreso en octubre. El sindicato se volvió muy obsoleto, no cambió a la velocidad que cambió el sistema. A lo mejor eso es también lo que acelera la visión de que el sindicato no está acorde a las necesidades educativas. El sindicato tiene que cambiar, tiene que adaptarse a la nueva institucionalidad y los grupos radicales tienen que moderarse y tienen que ampliar su debate y tienen que ampliar su discusión. ¿La dirigencia de Juan Díaz contribuyó a esta evolución del sindicato? Yo creo que contribuyó a una involución del sindicato. O sea, Juan Díaz, en lugar de ponerse al frente de un movimiento, canceló la posibilidad de un movimiento y de un debate serio sobre hacia dónde debía. Perdió la oportunidad de transformar el sindicato. Y se alineó políticamente, electoralmente, que digamos es el piso de cualquier discusión política. Allanamiento vacuo porque juntó 100,000 votos. E innecesario además, ¿no? Yo creo que un dirigente como él, como se creía, con su astucia, con su inteligencia, pues debía primero ser leal a sí mismo y ser leal a los trabajadores, antes que nada. Tengo la impresión de que él se convirtió en el subsecretario de Asuntos Escolares del gobierno saliente, no en un dirigente sindical. El oxígeno que López Obrador parece darle al sindicato, y es mi última pregunta, ¿va a hacer que la educación avance o va a hacer
una reponderación del modelo. Yo creo que no tiene que ver el sindicato con este tema. Yo lo que hay que hacer con el sindicato es que se actualice, se vuelva contemporáneo, hay que devolverle su voz colectiva. Ojo, dije voz colectiva, no contrato colectivo, porque ahí son condiciones generales de trabajo. Ponle que las condiciones generales de trabajo se adapten a un nuevo acuerdo, pero no las puedo cancelar. Claro, últimamente publicaron un estatuto de condiciones generales de trabajo. Tengo que retomar el tema del crecimiento horizontal en la carrera docente. No hay carrera docente si no hay niveles, Claro. ¿no? Ni rangos o cuerpos El conocimiento especializados. se acumula y entonces se evalúa. Y la experiencia no se acumula. Y hay quien dice, pues la antigüedad no es importante, ¿no? Por ejemplo, no metamos la antigüedad. Cualquiera puede ser director de escuela. No cualquiera puede ser Un director proceso de de escuela. hacemos administración. Sí. Cualquiera puede ser maestro. No. Desde el niño golpeado hasta la niña embarazada implican procesos de experiencia, de control. Ser maestro es una profesión de Estado, social. No es una profesión liberal. El Estado tiene que intervenir en ese proceso o ser parte de ese proceso sin intervenir o crear modelos o perfiles muy concretos que respete el sindicato y que respete la Academia Mexicana. Pues te agradecemos mucho este espacio de atención. Muchas gracias por el espacio y sobre todo por la libertad de poder decir lo que uno quiera, aunque se equivoque. Gracias a nuestro auditorio.